Y empezamos. Bien, en el primer módulo se cortó la transmisión y le decía lo siguiente, que tenemos que tener en cuenta que este tiro es en el vacío, movimiento en el vacío, no en la atmósfera. Entonces, cuando di el ejemplo de un proyectil lanzado de un arma de fuego que salía del cañón a 230 metros por segundo, es probable que por las pérdidas de energía por fricción, en este punto tengamos menos de 230 metros por segundo. Es decir, hubo una transformación de energía cinética en calor generado por fricción. ¿Sí? Solamente a modo de comentario. Para terminar el análisis de este ejercicio, quiero comentarles lo siguiente. Cuando nosotros hicimos 0 la velocidad en i, pudimos encontrar cuánto vale el tiempo que necesita la partícula para subir desde el origen hasta la altura máxima. Bien. Por lo tanto, si, digamos, tardo 5 segundos en ir desde el origen hasta la altura máxima, decíamos, y 5 segundos en bajar, me voy a concentrar en la primera parte del movimiento. Digo, tardo 5 segundos desde el origen hasta la altura máxima. Entonces, con ese tiempo despejado de esta ecuación, haciendo BI igual a 0, que hemos supuesto que vale 5, si yo ahora lo llevo a la ecuación 321, fíjense, I igual a B0 seno de alfa 0 por T, sería por 5, menos 1 medio G por T cuadrado, que sería por 25. Al resolver toda la operación matemática, lo que voy a obtener es la altura máxima que uno de ustedes me preguntó cómo calcular. ¿Se entendió? Lógicamente, si yo en esta ecuación pongo el tiempo de 10 segundos, que es el que corresponde imaginariamente a este punto, cuando reemplazo por 10 aquí y aquí, haciendo todas las cuentas, resulta que i vale 0. Porque en el punto de impacto, la coordenada i vuelve a valer 0, y la coordenada x es la máxima posible, que es el alcance. Cuando yo coloco 10 segundos en el tiempo en la ecuación 320, lo que obtengo es x de alcance, la distancia desde el origen hasta el punto de impacto. Muy bien. Profe, Sí. una consulta. En la ecuación 321 que tiene, tendríamos, al hacer el análisis completo, digamos, separarlo sí o sí en dos por el cambio en el medio del signo de la gravedad, de la aceleración. No, no hay que cambiarlo. Le explico por qué. Porque esta expresión, la 321, corresponde a una partícula, escuche esto, imaginaria, o sea, una partícula virtual, que se mueve a lo largo del eje Y acompañando el movimiento de la partícula real en el tiro parabólico. Es como una partícula que, desde el origen hasta el punto de altura máxima, acompaña a la partícula en un tiro vertical. Luego, en la segunda mitad del movimiento, acompaña a la partícula, pero en una caída libre. La aceleración de la gravedad no cambió nunca, siempre fue vertical con sentido hacia abajo, o sea, negativa, y por eso este término nunca cambió a positivo. Sigue siendo negativo siempre, porque depende del sistema de coordenadas la definición del vector. Cuidado con eso. La pregunta suya es muy buena porque hay algunos que toman en la primera mitad del movimiento negativo y en la segunda mitad positivo. Están haciendo un cambio del sistema de coordenadas. Yo no recomiendo eso. Recomiendo utilizar la ecuación 321 tal cual usted la ve aquí. Esta es una ecuación, escuche, en términos matemáticos se llama paramétrica porque depende del tiempo solamente, del parámetro tiempo. Y le digo lo siguiente, si usted en el tiempo está en esta posición, por ejemplo, en ese punto que corresponde a un cierto tiempo, cuando usted coloque ese tiempo aquí adentro, resulta que solo le va a dar el valor de la posición en I que corresponde a ese punto. No hace falta hacer ningún cambio en la aceleración de la gravedad. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede para cuando la partícula esté desde el punto de altura máxima hasta el punto de impacto en esta segunda mitad del movimiento. No hace falta hacer un cambio
en el signo de la aceleración de la gravedad. Es más, para este sistema de coordenadas, eso sería incorrecto. Porque si usted considera la aceleración de la gravedad positiva, hace un cambio aquí, y el sistema de coordenadas no ha cambiado, es como que de aquí hasta el punto de impacto, la aceleración de la gravedad ahora apunta hacia arriba. Es como que la Tierra, en lugar de atraer los cuerpos, los expulsa, digamos. ¿Se entendió? Sí, profe, muchísimas gracias. Ok. Un comentario final respecto del movimiento circular que tienen en la figura inferior. Por favor, acompáñenme a la expresión 328. Fíjense, la aceleración radial, ¿de qué depende? Del radio, que por ser una trayectoria circular, ¿cómo es? Constante. Depende del módulo del vector velocidad. O sea, depende del módulo del vector velocidad. Vean lo que sucede en este gráfico. El módulo del vector velocidad, ¿cómo es? Constante. Entonces la aceleración radial es constante. Pero, si el módulo del vector velocidad es variable, entonces, al ser variable este numerador, la aceleración radial es variable. ¿Se entendió? Por ese motivo, el vector aceleración radial, fíjense que se dibuja en estas distintas posiciones con un módulo que va cambiando. ¿Por qué cambia el módulo de la aceleración radial o aceleración centrípeta? Porque el módulo del vector velocidad también se modifica y la aceleración radial es igual a v cuadrado sobre r. Módulo de la velocidad al cuadrado que cambia sobre r que no cambia. Por eso la aceleración radial cambia. ¿Se entendió? Bien. En el caso de un movimiento circular uniforme, la ecuación 330 nos dice que la aceleración radial es constante porque el periodo es constante y el radio es constante, la trayectoria circular. Ahora bien, ¿qué es el periodo? El periodo es el tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta. En el movimiento circular uniforme, todas las vueltas se ejecutan en una misma unidad de tiempo. Por ejemplo, si la partícula tarda, digamos, 10 segundos en dar una vuelta, la segunda vuelta tarda 10 segundos, la tercera tarda 10 segundos, la cuarta tarda 10 segundos, y así siguiendo. En el movimiento circular uniforme, el tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta, es decir, girar 360 grados, siempre es constante. ¿Qué es el periodo? El tiempo que tarda una partícula en dar una vuelta completa. ¿Qué es la frecuencia? Que no está escrito acá, pero sí está en el resumen de fórmulas que yo le entregué. La frecuencia es el número de vueltas que da la partícula en un segundo. ¿De acuerdo? Bueno, yo quisiera dejarles a ustedes una guía de ejercicios, se las voy a mostrar. Si me permiten, acá está. Una guía de ejercicios donde tenemos propuestas de tiro oblicuo. Pero quiero recalcar lo siguiente. Acompáñenme un poquito en este dibujo. Fíjense el sistema de coordenadas donde lo puse. Entonces, este tiro oblicuo es idéntico al que estamos analizando desde el punto O hasta el punto A. Pero en lo que estuvimos analizando recién, la porción AB no existe. Entonces, hay que tener mucho cuidado, les pido por favor, muchísimo cuidado en no caer en el siguiente error. Los alumnos toman estas fórmulas con un concepto que yo llamo enlatado. Es decir, toman estas fórmulas y las aplican a cualquier tipo de situación problemática. Y estas fórmulas son válidas si el problema que yo estoy analizando es un tiro oblicuo de estas características, completo pero de estas características, tal cual lo ven en el gráfico. Noten que este gráfico es diferente al problema propuesto, porque tiene este tramo
que no estaba en el que analizamos. Entonces, eso hace que cuando apliquemos las fórmulas tengamos que tener en consideración estas pequeñas diferencias para poder hacer una formulación correcta del problema. Veamos otro caso. Este caso parte de la altura máxima hasta el punto de impacto, pero me falta toda la otra mitad. También debo tomar en consideración esa particularidad. Y no sé si coloqué un tercer problema que para mí era interesante que este que está acá. Miren este problema. Noten lo siguiente, por favor. Eje Y, eje X. Fíjense dónde está el origen del sistema de coordenadas. O dicho en otros términos, la partícula está arrancando no del origen del sistema de coordenadas en un tiro oblicuo completo, sino de un punto más alto. Y para colmo de males, no termina el movimiento completo, sino que a mitad de camino hace impacto en el punto B. ¿Cómo se trata un problema de estas características? Yo quiero comentarles algo que no está en el resumen anterior, que es la ecuación de la trayectoria. Aquí les muestro cómo se hace la deducción de la ecuación de la trayectoria. La expresión que está recuadrada y función de x es la ecuación de la trayectoria. ¿Qué significa? Es la fórmula matemática que me da la posición y de cada uno de estos puntos de la trayectoria del móvil para la posición x que yo esté analizando. Porque cada x tiene un único y que lo acompaña. Cada x tiene un único y que lo acompaña. Par ordenado del plano que define la trayectoria de la partícula en el aire. ¿Se entiende lo que estoy explicando? ¿Sí? Ustedes van a poder observar con este problema que les doy aquí cómo es el tratamiento del tiro oblicuo a partir de una herramienta matemática muy potente que es la ecuación de la trayectoria. Vuelvo a repetir por tercera vez. La ecuación de la trayectoria es una función y de x, y igual f de x. ¿Qué me da y igual a f de x? Me da la definición de la trayectoria o curva que la partícula ha hecho en el plano xy. Cada punto de esta trayectoria tiene una abscisa x y una ordenada y. No son arbitrarios. Para cada x hay un valor de y. Eso estoy diciendo. El problema está el planteo dado. Creo que están los valores numéricos también, o pide calcular acá la velocidad inicial en ese problema que se me ocurrió formularles. Están todos los datos y yo explico allí cómo es el desarrollo del problema para que ustedes puedan ver la potencia de cálculo que nos da la ecuación de la trayectoria. Con la ecuación de la trayectoria podemos calcular problemas de tiro oblicuo de una manera mucho más sencilla que si lo hiciéramos por el método tradicional de descomponer el movimiento en dos movimientos según el eje X y el eje de la Y. Bueno. Profe, una pregunta. ¿Qué nos recomienda para considerar con respecto a los signos? ¿Cómo consideramos positivos? ¿Consideramos según lo que está estandarizado en los ejes? Sí, la respuesta es sí. Mire, desde que empezamos el curso nuestro de física, yo no sé si usted se acuerda que hago mucho énfasis en el sistema de coordenadas. Lo primero que usted tiene que hacer cuando resuelve un problema, coloque el sistema de coordenadas. ¿A qué me refiero con esto? Mire, usted coloca el eje Y indicando hacia dónde va a considerar las magnitudes vectoriales positivas y el eje X indicando hacia dónde va a considerar las magnitudes vectoriales positivas. La aceleración de la gravedad es un vector vertical que apunta hacia abajo. Estoy haciendo aquí el ademán con el cursor. ¿De acuerdo? Sí, sí. No tiene ese vector en este sistema que usted ha definido. Bien, profe. ¿Qué signo tiene? ¿Negativo o positivo? Si apunta hacia Negativo. abajo. Y no cambia en todo el problema. No cambia en todo el problema. Mire,
La velocidad en este punto A será tangente a la trayectoria. Imagine conmigo, por favor, haga un pequeño esfuerzo. La velocidad es un vector tangente que lo puedo descomponer en Vx y Vy. ¿De acuerdo? ¿Qué Sí. signo tiene Vx? Si apunta a la derecha. Positivo, muy Positivo. bien. Muy bien. ¿Y la Vy que apunta para abajo? Negativo. Muy bien. Acá, la B0i apunta hacia arriba. ¿Qué signo tiene? Positivo. Positivo, porque apunta hacia arriba, de acuerdo al sistema de coordenadas. Mire, mi recomendación es lo siguiente. En cualquier problema de física, usted en general establezca como punto de partida el sistema de coordenadas y oblíguese, átese. Por más que a veces la intuición a usted lo quiera engañar diciéndole no, pero acá es positivo. No, usted átese a un procedimiento matemático que sea coherente y conforme lo está arreglando el sistema de coordenadas. Es decir, a usted quien lo manda es el sistema de coordenadas. Aunque usted piense intuitivamente que tendría que ser tal cosa, usted vectorialmente respete el sistema de coordenadas. No tenga miedo que va a llegar a buen puerto. Analicemos algunas cantidades, por favor. Perfecto, profe, gracias. Vea aquí, Vx, ¿qué signo yo le puse? Positivo, lógico, porque cuando usted proyecta el vector B0 según el eje de las X, queda positivo. Mire el signo de B0i. ¿Qué signo tiene? Positivo, porque cuando usted toma la componente B0i, es vertical y el sentido, la flecha es hacia arriba, positivo. Pero ve aquí la aceleración de la gravedad, negativa. ¿Lo ve? Y la ecuación Sí, de la profe. trayectoria, que es esta ya pasada en limpio, no se modifica el signo. ¿Por qué? Porque se ha hecho el tratamiento de todas las cantidades vectoriales conforme el sistema de coordenadas me lo exigió. He Perfecto. descompuesto los vectores, en este caso que es uno solo, el vector velocidad inicial, en un vector según el eje y componente y un vector según el eje y componente. Y tomé el signo natural que aparece. Tomé el signo natural que aparece. Le doy un ejemplo forzado. Acompáñenme. Imaginen que este B0 fuera para este lado. ¿Qué signo tiene B0X? Negativo. Sí, señor. ¿Y B0Y? Positivo. Sí, señor. Entonces, esto, perdona, ¿dónde estoy? A ver. Acá. Esto sería positivo, pero este, ¿cómo lo pondría? Negativo. 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 ¿Y G cómo sería? ¿Qué signo? Negativo. Negativo. Negativo, porque de G, G sigue apuntando hacia abajo y esto es positivo. ¿Lo entendieron? Sí, Sí, perfecto, profe. profe. Miren, les doy un consejo. Yo creo que les pasé a ustedes el libro Bering Johnston, Estática Vectorial para Ingenieros, ¿sí? Sí, sí. Bueno, ese libro es mucho más extenso de lo que yo les voy a tomar a ustedes en estática, pero les invito a que miren cómo el autor en ese libro hace el tratamiento vectorial justamente de los vectores. Observen este detalle, siempre arranca de un sistema de coordenadas y respeta el sistema de coordenadas y va modelando el problema conforme los vectores van saliendo en forma natural. Y llega sí o sí a buen puerto. Los invito a que vean ese libro, el tratamiento de las ecuaciones vectoriales, y se termina este problema de los signos en las cantidades cinemáticas. Una recomendación. No es bueno, en principio, que ustedes utilicen un doble signo para la aceleración de la gravedad. Es más, es altamente peligroso. Hay problemas, o mejor dicho, alumnos que colocan a la aceleración de la gravedad en el movimiento vertical de un proyectil que asciende, o sea, tiro vertical, negativa. Y en la caída libre, positiva, porque dicen que el movimiento es acelerado. No conviene mirarlo de esa forma, conviene colocar un solo sistema de coordenadas y ceñirse a ese sistema de coordenadas para resolver el problema. Yo voy a resolver un problema de tiro vertical y de caída libre, tomando en consideración los signos para que vean lo que estoy tratando de decir y ya puedan, digamos, blanquear esa problemática.
Bueno, antes de terminar, les voy a pasar por WhatsApp entonces esta guía que tiene los ejercicios resueltos. Les pido que hagan ejercicios de la guía de Física 1, la del ingeniero Catán, ejercicios de movimiento circular. Y en el próximo encuentro, en todo caso, discutimos algunos de esos ejercicios o las dificultades que hayan surgido con esto, como para dar por cerrado este tema y pasar a dinámica, que sería el último tema previo al parcial, ¿sí? Sí, profe. Muy Sí, bien. profe. Bueno, les agradezco la atención y nos Perfecto. estaremos viendo en el próximo encuentro. Yo se los comunico por WhatsApp cuando nos reunimos a la brevedad, ¿sí? Que pasen muy Muchas gracias, buenas profe. tardes y ya les estoy pasando este material por WhatsApp para que lo puedan ir trabajando. Gracias, Gracias, profe. Tenga buen día. Buenas Hasta tardes. luego. Igualmente Gracias, profe. ustedes. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, profe.